a darle la palabra a la maestra en Ciencias Blanca Carrillo con el título de Perspectiva de Género en las instituciones públicas y de gobierno encargadas de administrar, regular y promover el desarrollo científico y tecnológico en América Latina. Hola, a mí me tocó la parte más complicada, que es explicar sobre cómo incorporar la perspectiva de género y cómo es que se está llevando a cabo en las instituciones de América Latina, ¿no? Bueno, primero tenemos un panorama muy en general de América Latina que, bueno, tenemos que en Brasil, Paraguay, México y Brasil tenemos de 300 a 1000 investigadores por millón de habitantes. La triste realidad es que solamente el 46% de esos investigadores son mujeres. Y de hecho, tenemos incluso más que la norma europea, que es alrededor del 35%. Y bueno, los únicos países que han logrado la paridad científica es Argentina, Cuba, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Tenemos obstáculos de paridad, que sobre todo no tenemos mujeres, como lo mencionó mi compañera Yeli, en puestos de tomas de decisión, ¿no? Y bueno, la importancia de incorporar a las mujeres en la ciencia es que al tener más mujeres, a que haya paridad, se va a lograr una igualdad y una proporción mucho mayor en los países en desarrollo, ¿no? Luego, ¿cuál es la importancia de tener a las mujeres en la ciencia? Al igual de que, como mencionaba Yeli, traer un nuevo cuestionamiento filosófico y epistémico, incluso metodológico, todos estos cuestionamientos que empezaron a hacer Sandra Harding y Donna Haraway, sobre todo al criticar la división sexual del trabajo, que no existe en realidad una evidencia de primates que evidencie que las mujeres eran recolectoras y que los hombres son cazadores y que así se sigue la norma, ¿no? Entonces, bueno, al incorporar a las mujeres en la ciencia, de acuerdo con la UNESCO, nos puede promover la igualdad de género, la autonomía de la mujer, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna, combatir el VIH, la malaria y otras enfermedades y garantizar la sostenibilidad ambiental. Y bueno, eso porque también decía Marcela Lagarde que las mujeres somos muy solidarias, ¿no? O sea, somos como esa visión que le hace falta a la ciencia y que finalmente ha perdido, que es la de el objetivo de resolver necesidades humanas y sobre todo humanas tan primordiales como es ahora el medio ambiente, ¿no? Que estamos en un ambiente que ya tenemos las 3/4 partes de agua que nos queda, ya muy poca es potable, ¿no? Y entonces hay que revertir todas esas problemáticas más que enfocarnos lo que se han enfocado los hombres en la ciencia, que es la ciencia de guerra, ¿no? La ciencia militar. Y bueno, dentro de la dimensión de género en las políticas públicas en ciencia y tecnología, tenemos que se ha trabajado desde 1948 al 2009, se ha incentivado porque cada país tenga una inversión del 0.7 al 1% del PIB nacional, una énfasis en la ciencia y tecnología en la educación superior y una promoción de ciencia y tecnología en el desarrollo, ¿no? Ya teniendo ya en específico en la dimensión de género, vemos que, bueno, con la importancia, como mencionaba mi compañera Yeri, son las brechas de género, ¿no? Estas brechas que no solamente se expresan en la investigación científica, sino también en las patentes y emprendimientos e incluso en el liderazgo científico. Estas brechas se dan por el techo de cristal, por las fugas de agua, por los pisos pegajosos, por el síndrome de abeja reina, por el acoso laboral y acoso sexual. ¿Qué quiere decir? Es el techo invisible, como aquella barrera intraspasable que
que vemos que las mujeres, por más que se esfuerzan, por más que cumplen con todos los parámetros que incluso les exigen aquí en México en el SNI, no logran traspasar, ¿no?, al SNI 2 y al SNI 3, ¿no? O incluso tener una presencia, una representatividad científica importante, ¿no? En cuanto a la fuga de agua, se habla como de un fenómeno en el cual llega un momento en que las mujeres en la educación superior, sobre todo en maestría, tenemos una gran paridad, pero ya al llegar al doctorado y sobre todo por temáticas, las mujeres se van perdiendo y luego cuando salen al campo laboral se van perdiendo ese 50% y así sucesivamente. Muchos de este fenómeno se explica porque es la edad en que las mujeres empiezan a formar familias, entonces se casan, no tienen hijos, entonces el trabajo científico parece ser una incompatibilidad con el trabajo de cuidados, ¿no? Y luego hablamos de los pisos pegajosos, otra vez esta jerarquización y esta referencia a los estereotipos de género, ¿no? Porque, bueno, sí a las mujeres se les reconoce el empleo o se les da empleo, pero solamente en lugares donde no tienen toma de decisiones y donde no pueden estorbar o que tienen que ver con los estereotipos de cuidados, ¿no? O de administración o de secretaría. Y en cuanto al acoso laboral y el acoso sexual, creo que es algo como que ya lo hemos manejado mucho, sobre todo, por ejemplo, en el acoso laboral, que a veces se da de manera grupal o de manera individual, donde tiene como la intención de desvirtuar a las personas de manera psicológica, de aislarla, de una violencia entre su cuerpo, una violencia de descalificarlo, de desvalorarlo, ¿no? Y que muchas veces las mujeres no denuncian porque hay muchas personas que ven las mujeres lo que están pasando como acoso laboral y no son capaces de evidenciar o de denunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque me van a correr, porque ya no voy a perder mi SNI, o voy a perder mi favoritismo, ¿no? Y entonces realmente tenemos estas mujeres que quedan completamente aisladas y desventajadas frente a los hombres. Y bueno, otra ya que bueno, como había comentado a la doctora Jessica, en cuanto a lo que conocemos como mainstream en perspectiva de género, esta se define, ¿no? Tiene 3 definiciones, una que es del ECOSOC en 1997 y ya es cuando se empieza a definir como evaluar las implicaciones que tienen las mujeres y hombres para hacer de las experiencias y necesidades una dimensión integral en la implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. En 1999 la Unión Europea hace una definición que dice que es una organización, una mejora en el desarrollo y la evaluación donde una perspectiva de igualdad se incorpora en todos los procesos de las políticas públicas. Y la última, que es la que la hemos utilizado, que es la igualdad de género en todas las programas, procedimientos administrativos, financieros, en el marco cultural de la organización e institución. Esto es algo muy importante porque finalmente las políticas que se vienen aplicando hasta ahora es una política que se define a partir de la igualdad de las mujeres, que quiere decir que como vemos que las mujeres tienen diferencias para tener la misma igualdad de oportunidades con los hombres, entonces lo que se hace es que a las mujeres se les capacita en esas desventajas que tienen las mujeres para que tengan la misma proporción, se les da como cursos extra, pero esto no cambia las relaciones de poder ni la verticalidad en las organizaciones, ¿no? La segunda tiene que ver con celebrar las diferencias. En esto se les reconoce a las mujeres el trabajo de cuidado, que las mujeres son diferentes y se les flexibiliza el trabajo. Esto también es muy importante, sin embargo, se tiende a hacer énfasis en los estereotipos de género, ¿no? Y no se les reconoce a las mujeres como el valor personal que tienen, ¿no? Y que también pueden hacer el trabajo de los hombres mucho mejor y tener como grandes aportes, ¿no? Estar en puestos de tomas de decisiones. Y el otro que también se ha incorporado dentro de la perspectiva de género se llama la igualdad de oportunidades. Creo que eso es algo que lo tenemos como muy en mente con el programa de Proigualdad, ¿no? Y esto en realidad, aunque parece ser como más interesante, no cambia la cultura de
de género, porque aunque se crean protocolos para prevenir el acoso sexual, se hace flexibilidad en el trabajo, se crean áreas para guardería y otros importantes condiciones que necesitan las mujeres para tener igualdad de oportunidades, hay muchas resistencias burocráticas. Decían que muchos de las perspectivas de género o muchos se pierden en la burocracia, ¿no? En el problema de ventanilla. ¿Por qué? Porque aunque la transversalización de género haya sido un hecho en la anterior programa de gobierno, tuvo mucha renuencia a que en las instituciones donde se implementó lo tuvieran a aceptar, ¿no? Entonces, eso es algo como muy importante y que por último, por eso se propone como lo más nuevo dentro de las políticas de género, es revisar la cultura organizacional. ¿Qué es esto, revisar la cultura organizacional? Quiere decir que, bueno, como el género es algo que traspasa tanto hombres y mujeres y que muchas veces se aprende en casa y que, bueno, que tiene otros mecanismos de aprendizaje, todos estos sistemas patriarcal es transportado también a las formas en que se organizan las instituciones, ¿no? O las mismas organizaciones. Y bueno, por supuesto que las organizaciones científicas no tienen una gran diferencia. Al momento en que los hombres ponen sus valores, sus normas y su experiencia de cómo se debe de hacer ciencia, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo otro, tenemos que, bueno, las instituciones científicas, ya dentro de lo que nos permite hacer la perspectiva de género es que, como mencionaban, la ciencia ha sido como una ciencia masculina, una ciencia que está representado por hombres, ¿no? Y hombres es como el Platón exitoso, otro donde están los estereotipos de género, donde se tienden a desvalorizar el trabajo de las mujeres, que se determinan de acuerdo con los roles de género, y en cuanto, incluso cuando las mujeres quieren hacer trabajo, muchas veces se les dice que la ciencia es incompatible con las mujeres, o las mujeres no son racionales, ¿no? O las mujeres son demasiado bonitas y no pueden trabajar como ingenieras, ¿no? Y así miles y miles de estereotipos que traspasan para que las mujeres no sean valoradas dentro del trabajo científico y sobre todo en el área de STEM. Otra que es en la cultura organizacional de la ciencia, predomina una cultura patriarcal y sobre todo algo que se valora lo que se llama el individualismo heroico y una cultura muy competitiva. Esto quiere decir que el parámetro es el masculino, ¿no? El masculino que es salvaje, es violento para hacer un liderazgo, ¿no? Y ese patrón las mujeres no lo pueden hacer, porque las mujeres cuando empiezan a ser violentas o cuando empiezan a gritar o cuando empiezan a tener un mando como muy igual a los hombres, las mujeres no son respetadas, ¿no? Y entonces son tomadas como histéricas, como locas, como estereotipos que ya estamos muy acostumbrados a escuchar, ¿no? Y dentro de lo competitivo viene otra cosa que incluso sufren mucho las mujeres en China. ¿Qué quiere decir? Que se dan algunas reuniones de trabajo después a medianoche o en bares o tomando, ¿no? Y entonces imagínense la susceptibilidad que tienen las mujeres entre tantos hombres o ya tomadas, porque sobre todo, claro, que el alcohol justifica que te violen, que te asesinen, etcétera, y entonces las mujeres no pueden compatibilizar, ¿no? Y entonces esas normas en donde se mueven las nuevas normas, las mujeres no son tomar en cuenta porque o tienen que cuidar a sus hijos o las hacen a la hora que las mujeres van a recoger a sus hijos o las dan en estas tomas de decisiones importantes cuando las mujeres piden la cuarentena de su descanso cuando cuando acaban de dar a luz, ¿no? Entonces ya piden una competitividad por ser mujer, ¿no? Y bueno, también, como mencionaba, la división sexual de trabajo, ¿no? Donde las mujeres parece ser que, claro, que te reconozcan como una mujer que es de trabajo de cuidados, y no considerando que son justo el 30% del PIB mundial, no es exitoso o no es un parámetro, ¿no? En el que un hombre o que la mujer científica debe ser identificado, ¿no? O qué feo ser científico y tener a un bebé al lado o tener una panza, ¿no? Y entonces, por supuesto,
lo que dentro del, la perspectiva de género, entonces nos permite ver las necesidades e intereses de las científicas de manera interseccionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado las necesidades prácticas en las cuales las mujeres necesitan por los roles que son asignados culturalmente, necesitan solventar, y por otro lado el empoderamiento de las mujeres, ¿no? En el cual me parece que mucho no es tomado en cuenta este empoderamiento, ¿no? Y bueno, las instituciones, para que se aplique un correcto perspectiva de género, debe estar, según la doctora Sarenberg, en reglas, en recursos y en redes. Las reglas, ya vemos que el programa de igualdad, la ley de ciencia y tecnología, el programa especial de ciencia y tecnología y el SNIP, aquí en México. Los recursos, el 17% del presupuesto total es para mujeres y solo el 0,1% es para investigación. Y en cuanto a las redes, vemos que, bueno, las redes como el SNIP son verticales, no hay discusión, todo se toma por el comité consultivo o el comité de aprobación y no tiene mayor repercusión. Y de hecho, por ejemplo, en cuestiones como el SNIP, ni siquiera tenemos un comité consultivo, no tenemos una secretaría de mujeres que está interviniendo, no tenemos unidades de género y no tenemos un observatorio ciudadano de ciencia y tecnología, ¿no? Para que vea lo que es la paridad científica y todo esto de la visibilización del trabajo científico. Y bueno, ahora también que se propone la intervención del Sindicato de Trabajadores Científicos. Y bueno, no sé si podrías pasar la última, la después, esa. Así quedaría como una red con perspectiva de género. Entonces ya donde se puede ver el Observatorio Ciudadano, el Instituto Nacional de las Mujeres, las unidades de género y el Observatorio Ciudadano, ¿no? Ya teniendo intervención para ver que se aplique la perspectiva de género.